entrevistas aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia. Este miércoles, o sea, ayer, ya fueron entrevistados los primeros 26 de un total de 78 aspirantes. Ven en pantalla lo que está realizándose en vivo desde el Consejo Nacional de la Magistratura y justamente ahora lo dejo en pantalla para que ustedes puedan apreciar lo que está ocurriendo. Muy bien. Senador Paliza. Muy bien, buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días. Hernández. En el transcurso del desarrollo del Consejo Nacional de la Magistratura, nosotros hemos dedicado algún tiempo a escudriñar un poco la vida de los postulantes, a ver cómo conocimientos generales sobre el derecho, pero hemos preguntado poco sobre cómo piensan, cuáles son las líneas de pensamientos o líneas ideológicas en las cuales se posicionan. Sé que, dado la existencia de un Tribunal Constitucional, hay un peso importante ya sobre el Tribunal Constitucional para temas vinculados a posiciones más ideológicas que jurídicas, más filosóficas que jurídicas. ¿Cómo piensa el magistrado Hernández? ¿Cómo se posiciona? ¿Cuáles líneas de pensamiento se identifica? Y si hay algún caso específico en donde haya imperado, que usted haya tratado que haya imperado alguna posición más de esas líneas de pensamiento que hayan influido en la decisión que usted haya tomado. El pensamiento, yo me inclino en los principios fundamentales por los cuales se construyó la Constitución de 2010, una Constitución pro libertad, una Constitución fundamentada en valores, reglas y principios fundamentales. Nosotros tenemos en el artículo 74. En el artículo 74.4, la interpretación de nosotros es pro libertad, pro mine, siempre en la protección de los derechos fundamentales, las garantías y derechos. Siempre, por ejemplo, en mi sala, mi posición siempre es pro libertad, pro protección de los derechos humanos, un equilibrio porque la garantía, el debido proceso de ley no significa impunidad, pero mi formación es pro libertad, pro derechos humanos, la garantía de los derechos fundamentales insertos en la Constitución de la República, en el bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, siempre hay converso con los compañeros y en las deliberaciones siempre he sostenido que los jueces no pueden inventarse casos, que los jueces fallan con los casos que tienen en sus manos, porque los jueces, en razón de lo que establece el principio de razonabilidad, no se les permite razonamiento in absurdo, sino que tienen que hacerlo fundamentado en la Constitución de la República. La Constitución de la República establece un límite teórico, que es lo que dice la Constitución de ella misma, un límite normativo, que es lo que dice literalmente el precepto y un límite argumentativo. Y ese límite argumentativo lo hace el operador de justicia a través del artículo 40.15, a los fines de que la sentencia no sea contraria al principio de supremacía constitucional que está configurado en el artículo 6, porque todo acto contrario a la Constitución de la República es nulo de pleno derecho, y el principio de supremacía constitucional nos manda y nos llama a aferrarnos a la Constitución de la República como norma suprema del ordenamiento jurídico dominicano. Sí, muchas gracias, magistrado. Hemos concluido el tiempo. Mucha suerte. Sí, gracias a ustedes por haberme permitido estar aquí. Sí. Invitamos a sala a la magistrada Carmen Mancebo Acosta.
Magistrada, buenos días, bienvenida. Recordamos que tiene 5 minutos de exposición libre. Concluidos los 5 minutos, pasamos a una tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Puedes hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, distinguidísimo y excelentes presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, y a los demás miembros que honran este digno consejo. Soy Carmen Mancebo, oriunda de Pedernales. Ya he llegado a una etapa de mi vida donde creo que debo seguir aportando ya con otra visión de futuro para dejarle a las nuevas generaciones un contexto social más acabado, más innovado, pero sobre todo un contexto social humano, donde la dignidad humana sea necesariamente el estandarte de todo lo que transversa la Constitución de la República, y que esto no sea un mero formalismo, sino que podamos sentirlo de manera viva y proyectarlo en cada uno de los estamentos de la sociedad. En ese sentido, los invito de manera cortés a que verifiquen mi expediente, donde se puede verificar el consumo de horas que tengo para prepararme de manera eficiente y oportuna. En ese sentido, podemos decir que tenemos 32 años al servicio del Estado, 11 de ellos en dependencia de la Procuraduría General de la República y unos 21 años con el Poder Judicial. Hemos mantenido una conducta correcta, puedo decir que soy humana, pero hemos mantenido una conducta correcta, lo cual me da el mérito legítimo de atreverme a presentarme ante ustedes y ante la población. Tengo unos 4 posgrados, la mayoría de ellos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tengo también uno con el País Vasco sobre sociedad y democracia. Estamos actualmente terminando con la Universidad de Castilla-La Mancha, un máster auspiciado por el Consejo del Poder Judicial sobre justicia y derecho constitucional. Hemos participado de manera activa en congresos internacionales sobre el derecho constitucional. Como se puede verificar, estuvimos realizando vía digital o virtual una capacitación de 8 meses con el Instituto Iberoamericano para Altos Estudios de Venezuela. También hemos estado en Colombia en más de una oportunidad, siendo la última en Cartagena de India, para escuchar de nuevas formas de ver la cosa pública, como es la transparencia a través de la justicia abierta o de lo que son los portales que deben tener cada una de las instituciones a propósito de demostrarle a la ciudadanía que todo lo que hacen se corresponde con el deber ser. Es decir, que en los portales debe estar toda la información debida de cómo se maneja no solamente el presupuesto, sino cada una de las personas que lo componen. Tengo más de 20 años siendo docente, tanto a nivel de grado como posgrado. También contamos con más de 20 años colaborando con la Junta Central Electoral para preparar los equipos humanos que van a hacer posible la administración, el control y la dirección de los colegios electorales próximamente. Eso ya llevamos unos 20 años. Es una labor muy encomiable, a pesar de que algunos me dicen, pero Carmen, ya tú no estás para eso, pero yo sí estoy para eso, porque el ser humano siempre tiene que estar acorde con lo más simple de la sociedad. Algunos ven esa labor como ya no propicia de un juez de corte, pero yo la veo tan propicia como cuando me inscribí en la escuela con 7 años de edad. Como le digo, me siento altamente capacitada por los méritos que he acumulado de manera personal en términos de la sociedad y también como madre. Como servidora pública, los hechos están ahí y estoy a la disposición de ustedes para que me cuestionen. Muchas gracias. Pregunta del magistrado presidente, Mariano Germán. Carmen,
ha sido juez durante 21 años. 21 años. ¿En cuáles áreas fundamentalmente ha trabajado? Sobre todo administrando justicia y haciendo sentencia. Gracias, magistrado. Iniciamos por el municipio de Oviedo. Ahí tuvimos 4 años, desde el 98 hasta el 2002, por la forma como me comporté en el municipio, y qué bueno que el excelente consejero esté acá, porque creo que dejé una impronta decente con mi comportamiento y cómo estructuré todo lo que allí encontré. Me entregué de tal forma que la Suprema Corte de Justicia vio en mí un potencial y me trajo 4 años después al distrito con un ascenso y un traslado a la jurisdicción de NNA, donde tuve 11 años en primera instancia, luego aproximadamente 2 años en la Corte. Solicité mi traslado para el área penal porque entendía que los niños crecen, los adolescentes crecen, y ya yo me sentía en una condición muy favorable para, desde la jurisdicción ordinaria, defender y proteger y preservar los derechos de ese grupo minoril de la sociedad. Ahora estoy en la sala penal de la Corte del Distrito, donde llevo unos 4 años haciendo lo que me corresponde como juez. Prácticamente he abandonado la docencia, si se quiere, porque cuando llegué allí me di cuenta que ya se habla de asuntos mayores y mi tiempo tenía que entregarlo de manera completa para poder dar respuesta cuando se me llamara. Diputado Camacho. Magistrada Carmen, usted está ejerciendo como juez de la Corte Penal. ¿Usted está consciente que hay un malestar que la población percibe y que afecta a los usuarios del sistema judicial? Que es las moras nos fallan. ¿Tiene usted alguna estrategia definida para, en caso de que nosotros le seleccionemos como juez de la Suprema, coadyuvar a que ese mal sea borrado en beneficio de los justiciables? Bueno, diputado Camacho, debo decirle que la mora tiene un porqué, tiene una causa. Las cosas no se dan así por así, tiene una causa. Una de las magistradas que me precedió la tarde de ayer decía que los jueces tienen que estar en lo suyo. Mire cómo yo acabo de decir que prácticamente abandoné la docencia, porque entendía que estar en la sala penal, la primera sala penal del Distrito Nacional de la Corte, no era juego, sino que tenía que dedicarme por entero, a agotar las jornadas que haya que agotar, aún sea sobre las 4:30, que es el horario oficial. De tal manera que esa es una de las primeras cuestiones que hay que observar. El juez debe estar en lo suyo. Esto fue lo que usted decidió y para eso le pagan. Otra cosa que la veo de muy buena gana es la impronta que el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán, está llevando a cabo, como son los centros de mediación. A la población también hay que desmontarle la cultura de que todo vaya a los tribunales, porque esto además tiene un beneficio incalculable para la población. Cuando 2 personas tienen la habilidad o la capacidad de participar en sus propios asuntos, lo que sale de ahí es bueno. Los vecinos que se estaban jalando los cabellos por el pleito de los hijos, ahora llegan con otra paz. No hay un tercero, como somos los jueces que hemos intervenido de una manera, vamos a decir, dura, sino que las partes han podido buscarle solución a sus conflictos a través del centro de mediación. Entonces, tomando en cuenta esos beneficios que son tangibles, eso no es formal, son tangibles, los beneficios que creo incluso que pudieran hacer más bien que las fiscalías barriales o comunitarias. Porque cuando hablamos de fiscalía, el solo concepto ya trae, pero cuando hablamos
de mediación es un término totalmente que relaja. Entonces, haría eso, propiciaría, obviamente, porque no pretendo ir como presidenta de la Suprema, me conformo con ser miembro de una de sus salas. Entonces, propiciaría con el presidente de turno que se siga ampliando en los departamentos más vulnerables o que más concentración de casos hay, a propósito de lo que acabo de decir. También otra cosa que haría es cara a cara. El juez tiene que salir de los despachos. El juez tiene que salir de los despachos. ¿A qué? Hacerle saber a la gente con charlas, al pueblo llano, de que se puede solucionar los conflictos sin la necesidad que intervenga un tribunal. Eso es también de lo que haría. También pudiera, yo me considero, y lo digo de manera humilde, porque entiendo que el hombre que no se conoce a sí mismo no conoce nada. Yo me conozco, sé cuál es mi capacidad lógica, mi capacidad de razonar, mi capacidad de ayudar, de participar, y de las cosas que haría es también a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia propiciar iniciativa legislativa en la materia que corresponda, porque uno tiene ahí los expedientes y se encuentra con muchísimas falencias que el legislador no lo puede regular todo, y por eso tenemos la capacidad de interpretar. Entonces, frente a eso, las interpretaciones muchas veces no dan el todo de lo que se quisiera para la resolución de las cuestiones, sino que es propicio que hayan legislaciones, ya sea que se modifiquen o que se creen, para poder poner la cuestión como debe, a propósito de servir una justicia sencilla, porque eso es lo que somos los jueces, resolver situaciones que, lejos de provocar un mal entre las partes, porque a veces decidimos casos que ni uno ni el otro está conforme. Hay que buscar la forma, pero eso está con esa pasión de entrega a mi trabajo, de buscar esas alternativas que las hay. Vivimos en un mundo moderno, globalizado, otros países están a la vanguardia de situaciones que nosotros todavía la tenemos, como es el cúmulo de los expedientes. Entonces también propiciaría un levantamiento real de por qué en unos casos, tomando en consideración la cantidad de habitantes, porque esa es una variable, pero también por qué en algunas jurisdicciones se acumulan tantos casos. Hay que ver cuáles son las causas para entonces ir a atacarla y conseguir el propósito que queremos. Senador Paliza. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, magistrada. Buenos días. Dos preguntas rápido. ¿Usted ha sido sujeto a juicio disciplinario? Sí, señor. Si quisiera compartir las causas o las Sí. razones, sé que el caso fue desestimado, fallado a su favor, no sé el término exacto. Porque esa era la resolución que tenía, no había otra. ¿Qué resulta? Nosotros, Dios no se equivoca, y Dios te pone en un lugar donde tú puedes crecer, donde tú puedes dejar esa herencia de cosas buenas. ¿Qué resulta? Nosotros tenemos el mérito, y también lo reconoció la Suprema anterior, de que tuvimos lo que hoy se ha dividido como en 6 o 7 partes. Nosotros teníamos el distrito, todo lo que es la provincia, teníamos lo que es la instrucción, teníamos lo que eran las entrevistas, en fin, nosotros estábamos ahí desde las 7:30 de la mañana y me iba hasta las 7 de la noche. Pero también posibilité con la Suprema Corte para que los empleados trabajaran sábado y domingo para descongestionar. Hicimos una labor preciosa. ¿Qué resulta? Que hubo un caso donde nos inhibimos. Hubo una falta de comunicación de la secretaria, que habían fijado ese expediente para que una magistrada de paz viniera a resolverlo. Yo me dirijo a mi audiencia ya después de haber llamado al Ministerio Público más de una vez, que está en la segunda planta, estoy hablando de NNA, y me dicen, magistrada, pero ella bajó. Yo agarro mis lentes, agarro mi código y procedo a ir al ambiente donde se conocen las audiencias. ¿Qué resulta? Que cuando yo abro la puerta, me encuentro con la sorpresa de que se está pasando audiencia.
Esa era mi sala, por muchos años. Y cuando yo veo eso, simplemente le digo a la secretaria, fulana, pero a mí no me avisaron. Eso no puede volver a pasar. Fue todo. Eso fue todo, al punto de que fue todo que la magistrada con que hubo ese incidente le dijo a los jueces, pues yo no pensé que tú iba a llegar aquí. Y quiero decirle una cosa, distinguido senador Paliza, que es como mi hija. Es como mi hija, ella debe estarme viendo. Es como mi hija. A partir de ese momento nació una amistad tan profunda que yo le dije a ella, tiene un hijo, tiene unos 3 años. Cuando tu papá y yo nos encontremos en la clínica, vamos a pelear, porque si él llega primero que yo a ver ese nieto, vamos a tener problemas. Por eso le digo que Dios sabe lo que hace. Eso fue todo, no más. Muy bien. No más. Magistrada, otra parte. Algo que es común en el debate de la relación entre jueces y usuarios del sistema, ya sea demandados o demandantes, es la conversación o socialización que se tiene con los jueces. Me explico. Hay jueces que reciben partes de casos, hay jueces que no reciben, hay jueces que reciben en salones públicos, hay algunos que reciben hasta en su casa. Su visión sobre ese tema, ¿es usted una jueza? ¿Qué vínculo o relación tiene usualmente con los usuarios que corren por su sala? ¿Y cuál cree que usted debe ser la conducta del juez en relación a ese particular? Gracias. Primero le voy a decir cuál es mi postura y le voy a dar 2 casos específicos, que luego yo misma me dije, Carmen, pero tú eres un poco fuerte. Estando en NNA, se me presentó un diputado y me dice, mira, hay un caso de Cristo Rey, y esto y lo otro. ¿Usted sabe qué yo le contesté? ¿Y usted no fue que hizo la ley? No le quedó más remedio que pararse e irse. Se me presentó otro caso, pensión alimentaria. Estoy en mi despacho trabajando, bla, bla, bla. Va la secretaria y me dice, magistrada, ahí la está buscando el general fulano de tal, que usted lo mandó a buscar. ¿Que yo lo mandé a buscar? Sí. Digo, no, hágalo pasar. Allá va con su esposa. Me dio mucha pena porque sentí vergüenza ajena. El hijo le dijo que yo lo mandé a buscar y el papá, me voy a reservar el nombre porque es una persona muy conocida, y el papá fue con su mamá, o sea, con su esposa, al llamado que yo lo mandé a buscar. Y yo le dije, mire, ¿usted conoce a su hijo? Sí, magistrada. ¿Y usted conoce que él miente? Se quedó callado. Pues le mintió. Le mintió. Usted me disculpa, no le mandé a buscar, porque además no tengo por qué mandarlo a buscar a él. La cuestión es que se enfrentaron esos 2 casos en NNA. Aquí donde estoy ahora, como les digo, es un asunto duro por lo que implican los casos que llegan allí. Gracias a Dios no se me ha presentado. No se me ha presentado y déjeme decirle algo, que creo que no se han presentado porque yo tengo una línea que me ven como dura y como muy... Entonces, tengo un problema que a veces yo digo, ay, Carmen, pero no sea así. Porque si usted se atreve a pedirme, entonces voy contrario. Para que no quede duda. Entonces voy contrario. Si usted se atreve a acercarse a pedirme. Esa es Carmen Mancebo. Una persona de pueblo, de Pedernales, persona muy amistosa, muy básicas, porque así soy yo, una persona básica, pero con unos que no es tan fácil de... Con la ley y la Constitución nos vamos a donde usted quiera ir, pero de manera chanchullera yo no conozco eso. De hecho, reprocho cada vez que voy para mi sala que debo cruzar parte de lo que es la Junta del Distrito, donde se sacan las actas de nacimiento, y yo digo, pero es posible que no sea corregido, que usted vea todavía a esta altura de juego buscones. Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, desde ahí... Esa es Carmen Mancebo, una persona que no provoca situaciones más que las que son correctas. Y le voy a dar otro dato, ahí porque ahí está. Yo tengo un caso cursando en la Suprema Corte de Justicia por una demanda en daños y perjuicios. La intentamos nosotros, tuvimos
Ganancia en primera instancia, ganancia en segunda instancia. Uno de los magistrados que participaron ahí es como mi hermano. Y no se dio cuenta que ese era yo. Va a tener 3 años ya esperando fallo a la Suprema Corte de Justicia. Y ningún juez, lo digo públicamente, puede decir que Carmen Mancebo sea personal de la Suprema Corte de Justicia detrás de ese caso. No me quite el sueño y que coja el ritmo que ellos quieran dar en el sentido de cuando le toque fallarlo. Yo soy una mujer totalmente limpia, gracias a mi Dios, que me ha mantenido de esa forma. Un poco enérgica sí soy. Magistrada, el tiempo terminó, pero le vamos a permitir a la diputada Castillo que haga una pregunta adicional. Queremos que la Gracias, magistrada. Gracias, señor presidente. A mí me ha llamado la atención su exposición, sobre todo con un asunto que es un gran problema que tiene la justicia dominicana, el tema de las moras que preguntó el colega Camacho. Realmente esto más, si usted puede identificar este caso o este problema más otros problemas más que tiene la justicia dominicana para poder nosotros hacer un abordaje, si existe o usted entiende que se necesita una legislación, no vamos a decir especial, sino reforzar nuestra legislación, ya sea con respecto a los códigos o cualquier otro aspecto, para que haya menos dificultad en la aplicación de justicia en la República Dominicana. También me llamó la atención algo que usted dijo, que es la función del juez versus el ejercicio docente. Usted dijo, el juez debe estar en lo suyo. Creo que eso es muy importante y el tema de las moras está muy relacionado con esto. Asumir esta responsabilidad, yo creo que debe haber también desde la Suprema Corte de Justicia algún tipo de controles o disposiciones para que requisitos, quizás restricciones, para que se pueda compartir la carrera docente, pero de una manera que no intervenga en lo que puede ser la administración del tiempo en su responsabilidad primaria. Me remito de nuevo a la pregunta. ¿Qué tipo de legislación cree usted que hace falta para fortalecer más el sistema judicial en la República Dominicana? Gracias, distinguida diputada. Creo que prácticamente todo está dicho y todo está hecho ya. No hay nada nuevo entre el cielo y la tierra, dice Eclesiastés. Les repito, los jueces, si una de las causas que creo que usted me dice que se ha identificado es que los jueces no están en los despachos las horas que le corresponde. Entonces, ¿qué resulta? Que el juez debe dar clase, porque es una forma de ir llevando a las nuevas generaciones. Compartir conocimientos. Pero nosotros vamos hasta las 4:30, de manera excepcional pudiera extenderse. Entonces, desde un 6 a 10 queda muy bien. Y de manera excepcional, con permiso del Consejo del Poder Judicial, pudiera hacerse otra cosa, dada que la ley de carrera judicial establece esos permisos para uno poder seguirse capacitando y también dándole al que necesite el conocimiento. Entonces, entiendo que no es un asunto de ley, es un asunto de responsabilidad. Bueno, yo me refería con respecto a la Me refería básicamente con respecto a la legislación, es el soporte sobre controles difusos que tienen algunas disposiciones y la normativa también en ese sentido, pero me siento satisfecha con la respuesta que usted ha dado sobre la necesidad y es un enfoque que tenemos que tener sobre el evitar que un caso tenga 10 años, 7 años y demás, y sea por muchas veces por la falta de dedicación al tiempo correspondiente que debe tener un juez en sus asuntos de lugar. Gracias. Muchas gracias, magistrada, y mucha suerte. Gracias. Invitamos a sala al magistrado Mario Nelson Mario Torres.
Buenos días, magistrado. Bienvenido. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Pasados los 5 minutos, entonces vamos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente de la República. Buenos días a los demás miembros de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Soy Mario Nelson Mariot Torres, juez primer sustituto del presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega. Vegano, y mi formación académica pues es la propia para ocupar la posición en la que me he desempeñado hasta este momento. Licenciado en Derecho desde el año 92 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Demás estudios de posgrado también en esa universidad y en el extranjero, así como también en la Escuela Nacional de la Judicatura, todos inherentes y relativos a las áreas en las que me he desempeñado. Carrera docente desde el año 93, trabajando prácticamente en todas las universidades de la República Dominicana, en el área de pre y posgrado, y también en la Escuela Nacional de la Judicatura desde el año 99. En la Escuela Nacional del Ministerio Público he trabajado en ocasiones anteriores y he estado vinculado a los procesos cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, pues andando todo el país de la mano del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, de la CONAE de aquel entonces, también con el Colegio de Abogados de la República Dominicana, un proceso que abarcó las 32 provincias de todo el país. De esa época me siento satisfecho en el entendido de que es una manera de retribuir todo cuanto ha podido el Estado invertir o hacer posible en nuestras carreras y en nuestras vidas. Pienso que el ser humano tiene que darse, que no debe limitarse a absorber para sí lo que recibe, y por eso en aquella época pues tenía un calendario que agotaba hasta los domingos inclusive. En la actualidad la carrera docente está limitada ya por un tema de que las exigencias son otras. Solo trabajo en una sola universidad, que es la Pucamaima en Santiago. De mi currículum también puedo destacar aportes bibliográficos y básicamente trabajos que tienen que ver con los materiales formativos de los jueces. El primer manual que se preparó en este país para la formación de los jueces en el tema de género y de violencia intrafamiliar, estuvimos ahí en coautoría con otros magistrados y encabezamos todo el proyecto de formación de los jueces por allá por el año 2000, 2001, 2002, cuando todavía era un tema en ciernes, cuando no era todavía una discusión planteada a nivel nacional. Ya veníamos capacitando todos los jueces a nivel nacional en esa área con un material que preparamos específicamente para tales fines, y tal vez de todas las cosas en las que me he involucrado es una de las que me siento más satisfecho por los resultados que tuvimos y cómo se inició el proceso a nivel nacional. Recientemente tuvimos la participación junto a otros magistrados en la revisión y actualización de un material que es el que ha servido para la formación de todos los juristas dominicanos y específicamente los jueces. Es el libro de Derecho Procesal Penal que se preparó con unos autores internacionales y unos coautores dominicanos, y estuvimos trabajando también ahí en el proceso de actualización y adaptación en la segunda edición que salió en diciembre próximo pasado. Básicamente quiero ser juez de la Suprema Corte de Justicia, y es mi aspiración porque al llegar a este momento de mi vida, donde ya van 22 años al servicio directo de la justicia, más 2 que trabajé casi en el área del Ministerio Público, abarcando un total de 24 años, habiendo visto tantas cosas en el quehacer, en el desempeño propio de nuestras funciones, creo que el cúmulo de las experiencias, la docencia, los estudios, nos ha permitido poder enfrentar el reto que representa sentar, ocupar un escaño de esos, una posición de esas, hacerlo de manera honrosa, de manera honorable, y sirviendo al país con trabajo y con trabajo, que es lo que sabemos hacer. Trabajar por el bien de este país
que es lo que el país necesita de cada uno de sus ciudadanos. Me pongo a su disposición para lo que ustedes consideren oportuno. Sí, muchas gracias. Pregunta, magistrado Soto. Buenos días, don Mario. Don Mario, tanto en esta jornada que estamos celebrando, como en las jornadas anteriores, la mayoría de los candidatos, sobre todo los jueces, su discurso coincide en algo, que todos dicen que son pro libertad, respetan derechos humanos, respetan la Constitución. Eso yo lo veo muy bien. Ahora, ¿cuál es la realidad de nuestras cárceles? ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Que el Ministerio Público pide prisión preventiva regularmente casi en el 100% de los casos. Y que los jueces otorgan prisión preventiva casi sobre el 90% de los casos. Las cárceles están reventadas. El Código y la Constitución establecen que la prisión preventiva es la excepción, casos excepcionales. Este Código Procesal Penal, que ya es adulto, bueno, casi adulto, entró en vigencia en el año 2004, igual es un código garantista y está diseñado para que la gente acude en libertad a los juicios. ¿Por qué entonces hay un discurso garantista y la realidad es otra? ¿Por qué las cárceles están reventadas? ¿Qué? ¿Es la presión social? ¿Es que todos sociales? ¿Qué está pasando? ¿Qué opinión al respecto? Mire, magistrado, todo lo que ocurre es que de golpe y porrazo no se cambia la realidad. De un momento a otro no se cambia una visión, una cultura que ya data de largo tiempo. Nosotros venimos de la cultura del tránquenlo. En la República Dominicana, la filosofía existente hasta el momento en que se introducen las reformas procesales y empieza a hablarse de garantías fundamentales, es de que primero hay que trancar la persona y después investigar. Es la cultura policial que data de épocas históricas superadas. Buscamos el individuo, lo colocamos en un estado de prisión preventiva o de coartación de su libertad de tránsito y luego empezamos la investigación de un proceso. Y es una cultura viciosa desde el punto de vista de las garantías del ciudadano, porque si partimos del hecho de que el ciudadano es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, en teoría, pero en la práctica lo estamos reduciendo a prisión, incluso sin haber investigado, entonces esa práctica está contradiciendo esa presunción que nosotros asumimos como buena y válida. Entonces, hacer el tránsito de esa cultura perniciosa, desconocedora de derechos fundamentales, a el Estado de derechos o social democrático y de derecho que proclama la Constitución, en el que el individuo se supone que sus derechos, sus prerrogativas están garantizadas por el Estado, no es un asunto tan sencillo y tan simple, y sacar ese espíritu, primero de los operadores del sistema y luego de la percepción de la ciudadanía, no es tan simple. Es una realidad incontestable que nosotros en este momento tenemos números históricos en cuanto a la población carcelaria de la República Dominicana. Son números incontestables que están ahí, que no podemos negar, que como usted apuntó, el porcentaje de prisión preventiva que se dicta, que se ordena, es extremadamente alto. Es más, pienso que siendo el código garantista, vino a traer situaciones que impactaron definitivamente en el aumento de la prisión preventiva. Por ejemplo, hasta el año 2004, que es la entrada en vigencia del código, una persona que era presentada ante un juez por un tema de una persecución de naturaleza correccional, en virtud de una ley existente hasta ese momento, tenía que ser puesta en libertad de manera obligatoria porque había la obligatoriedad de concederle una fianza y era la conocida hasta ese momento Ley 1014. El Código Procesal Penal elimina ese sistema y coloca al imputado frente a un juez que está en la libertad de decidir cualquiera de las medidas, sin que sea obligatorio la imposición de una garantía económica para ese tipo de hechos, como sí existía hasta ese momento. Y es así como vemos que antes una persona sustraía un motor en la calle sin ningún tipo de agravantes, era un robo simple, automáticamente había una garantía económica para ponerlo en libertad. Pero ahora el tema queda a discreción de la solicitud que hagan las partes y de lo que el juez decida. Ya no es obligatorio ponerlo en libertad. Y eso es solamente una pequeña muestra de algo que impacta
Luego viene el tema que usted señalaba. Es indiscutible que en la mayoría de los casos se solicita la prisión preventiva. Es más, ya hasta el querellante puede solicitarla, no solo el Ministerio Público. Y el juez se ve tentado a concederla sobre la base siempre de lo que se le está planteando, de lo que se le está pidiendo y además de una sociedad que está reclamando y que quiere ver a la persona en prisión, que no asume, que no entiende que un imputado puede acudir a su juicio en estado de libertad. Entonces, eso se traduce en el número final. Ahora bien, en el grado en el que ya yo me desempeño, que es la Corte de Apelación de La Vega, en la que tengo ya 14 años, ahí el índice varía mucho en cuanto a la concesión o no de la prisión preventiva, porque ya en el segundo grado el tema llega un poco más frío, ha pasado un poco de tiempo, la discusión está más calmada, la Corte pondera con más tranquilidad y no es un solo juez, sino que es un colegio donde hay que unificar opiniones. Y ahí entonces el número se nivela un poco más que abajo en atención permanente cuando llega el hecho, como decimos, todavía con la sangre corriendo, con la situación en caliente. Esa es parte de las razones que pasan con eso. Magistrado Mariano Germán. A su orden, magistrado. Esta interrogante que le planteo, honorable magistrado, se la planteo desde lo más profundo de mis sentimientos. En los casos de infracciones, de delitos de sangre, ¿cuál es su criterio en esos delitos de sangre? Uno que quiere la libertad, la sociedad que quiere que se le garanticen sus derechos fundamentales, pero mientras tanto está la sangre rodando todavía de la víctima. ¿Cómo desde su alma, lo más íntimo de sus sentimientos, cómo usted armoniza eso? Magistrado, por suerte, cuando el legislador estableció los criterios que debe ponderar un juez para establecer la prisión preventiva, uno de los elementos fundamentales que consignó fue la gravedad del hecho imputado. No me imagino un hecho más grave que aquel que ha comprometido la vida humana. Siempre va a ser un criterio definitorio, especialísimo, el tema de la gravedad del hecho que se le atribuye a la persona haber cometido. Y si estamos ante un hecho de sangre, hay que ponderar, además del hecho mismo, otros tipos de variables que también inciden en el tema a tratar. Por ejemplo, ¿qué tanta posibilidad hay de que esa persona incurra una nueva vez en ese mismo tipo de práctica deleznable, dolosa, dañosa? ¿Qué posibilidad hay de que esa persona impacte otra vez de manera lesiva la vida de las víctimas restantes, de los que quedan relacionados a esa persona? Entonces luego está el tema del clamor social, de la necesidad que tiene esta sociedad que se ve involucrada en una incidencia de tipos penales que afectan la calidad de vida del ciudadano. Mi criterio es que en hechos graves la prisión preventiva debe ser la opción. Ahora bien, siempre vamos a tener en cuenta que cada caso debe apreciarse de manera particular, porque es que a veces tenemos una persona fallecida, pero ¿en qué condiciones falleció? ¿En qué condiciones ocurrió el homicidio? El legislador ha previsto diversas modalidades de homicidio. Desde luego, aquel homicidio que se comete durante un atraco para sustraerle un celular a una joven no es el mismo homicidio que el que se produce entre dos personas que, producto del calor de una discusión, dos similares, uno agrede al otro y se agreden mutuamente. O sea, esas son las variables con las que trabajamos los jueces y para eso es que somos jueces, para definir. Ahora, mi criterio que en hechos graves, en hechos terribles, la prisión preventiva tiene que ser necesariamente la solución por el momento. Senador Paliza. Buenos días, magistrado. Buenos días, senador. Siguiendo la misma línea de las preguntas que se le han producido, sobre todo en la línea del magistrado Soto, usted tuvo a bien conocer un caso en su rol de Corte de Apelación de La Vega, que dejó en libertad, imponiendo una garantía económica, al sacerdote Alberto Zacarías Cordero Liriano de la parroquia San Pablo de Bonao, que cumplía prisión preventiva en la cárcel de Moca. Estoy de acuerdo con sus argumentaciones iniciales,
que planteó sobre la pregunta del magistrado Soto. En este caso particular, si quisiera usted, por decirlo de alguna manera, aterrizar o particularizar la visión del tema lo que debo es tal vez hacerle la salvedad de que, por suerte o por desgracia, en la Corte de Apelación nos ha tocado manejar varios casos de sacerdotes y algunos han sido colocados en libertad, otros en estado de prisión, y hemos conocido... Este caso inclusive lo que creo que al que usted se refiere, si la memoria no me traiciona, es un caso donde conocimos en libertad condicional una persona que ya había cumplido gran parte de la pena. Sí creo que es ese al que usted se refiere. Si es ese caso, porque por el nombre no lo puedo sacar entre tantos miles de expedientes que uno maneja, si es ese caso, se trataba de un imputado que estuvo en estado de privación de libertad varios años, mucho más de la mitad de la pena, y aplicaba las condiciones propias de la libertad condicional, y en ese estado de cosas es que fue puesto en libertad. Luego conocimos otro caso de otro, creo que de Bonao era el otro, que vino con una sentencia de descargo y nosotros la confirmamos en la Corte porque la víctima o supuesta víctima del proceso se retractaba, incluso con una carta de su puño y letra donde pedía perdón y establecía unas situaciones por las cuales había formulado una acusación en contra de esa persona. Otro sacerdote llegó a nosotros con un archivo dispuesto por el Ministerio Público y confirmado por el juez, y la Corte revocó ese archivo y mandó a que le continuara la persecución judicial. O sea que hemos tenido diversos casos en un sentido y en otro. Es la casuística la que define la labor del juez. Y créame cuando le digo que cuando nosotros estamos trabajando el proceso, lo menos importante es el nombre de la persona o su oficio. Nosotros vemos el caso y las condiciones particulares que convergen en cada situación, que es la que tenemos que valorar. Creo que haríamos mal servicio como juez si al momento de determinar lo que tenemos que hacer, verificamos el nombre de la persona o la calidad o condición u ocupación a la que se dedica. Desgraciadamente estamos en un medio donde el tema sacerdocio impacta por la naturaleza misma de las funciones a las que ellos se dedican, y desde luego cada vez que una persona que ostente esa condición se presenta ante un tribunal, pues necesariamente habrá opiniones. Actualmente estamos trabajando también otro proceso que ocurrió en la ciudad de La Vega. Ese todavía no ha llegado a la Corte de Apelación, está en fase de la instrucción. Pero en definitiva, la Corte se sentará, los jueces que les toque dentro del colegio se sentarán a ver lo que hay y decidir lo que procede. Gracias. Pregunta, no hay más. Magistrado, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, señor presidente. Pasen buenos días. Invitamos a sala a Huáscar Marmolejos, el magistrado, el abogado Huáscar Marmolejos. Bueno, licenciado, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por su presencia. Recordarle que tiene 5 minutos de posición libre. Pasados los 5 minutos, entonces entramos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente de la República Dominicana y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, licenciado Danilo Medina Sánchez. Buenos días a los demás honorables miembros de este Consejo. Mi nombre es Huáscar Enrique Marmolejos Balbuena. Soy abogado en ejercicio. Nací en San Felipe de Puerto Plata y durante los últimos 20 años me he dedicado al ejercicio de la profesión de abogado en el ámbito laboral en diferentes jurisdicciones de nuestro país. En cuanto a
mi educación. Mis estudios primarios y secundarios los realicé en San Felipe de Puerto Plata. Me gradué de bachiller en el Liceo Gregorio Urbano Gilbert, Plan Reforma, en Puerto Plata, en 1989. Luego inicié los estudios para convertirme en abogado y obtuve el título de licenciado en Derecho el 18 de julio de 1998. Abracé el derecho del trabajo como la disciplina de mi ejercicio profesional, al punto de que me he enfocado en todo ese tiempo mayormente en esa disciplina, tratando de especializarme en el área en la que decidí ejercer. Inicié estudios especializados, obteniendo el título de posgrado en Derecho del Trabajo de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra. Asimismo, ampliando mis conocimientos en otras áreas también, realicé estudios especializados en Derecho Procesal Civil, obteniendo el título de posgrado en la Universidad Católica Madre y Maestra también en el recinto Santo Domingo. He participado de todos los congresos que en materia laboral se han realizado en nuestro país. Me he mantenido apegado a esa disciplina, al ámbito laboral. He asistido a congresos internacionales también y he realizado diferentes cursos, seminarios, diplomados que me han ayudado a permanecer activo a tiempo completo en el ejercicio profesional. Los motivos que me inducen a presentar mi aspiración para ser designado juez de la Suprema Corte de Justicia tienen que ver con el deseo de llevar lo que hago diariamente al servicio de la población en general. Desde la Suprema Corte de Justicia creemos que podemos contribuir para mejorar el sistema de justicia, para agilizar los procesos y también para que haya una Suprema Corte de Justicia más cercana al servicio judicial, que pueda ver más de cerca los problemas que la aquejan. En el ámbito en que nos manejamos, nosotros entendemos que hay muchas cosas que pueden hacerse con la legislación que tenemos, con un poco de esfuerzo y con la decisión de impactar positivamente la imagen y el fondo de lo que es el servicio de justicia en nuestro país. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena desde la función de juez de la Suprema Corte de Justicia y estamos en esa disposición aspirando a que ustedes tomen en consideración nuestra aspiración. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes consideren pertinente. Sí, muchas gracias. Senador Reinaldo Pared. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. De conformidad con el artículo 185 de la Constitución de la República, el Tribunal Constitucional se puede apoderar de manera directa de una acción en inconstitucionalidad. Pero asimismo el artículo 188 de la propia Constitución le da facultad a todos los tribunales de conocer, apelando al control difuso, de una acción en inconstitucionalidad. En uno o en otro caso, y en cuanto a la consecuencia se refiere, ¿qué efecto produce cada una de las sentencias, de estas sentencias? Una del Tribunal Constitucional y otra de un tribunal ordinario apelando al control difuso. ¿Cuáles son los efectos de esas sentencias en uno y otro caso? Sí, empezando con el control difuso, es una facultad que reside en cada juez del Poder Judicial para conocer por vía de excepción las cuestiones de inconstitucionalidad que le sometan las partes en el curso de un proceso. De ahí que la decisión que pueda tomar el órgano que conoce de esa cuestión de inconstitucionalidad en el curso de un proceso tiene efectos solo entre las partes que forman ese proceso. Es el llamado control difuso que reside en cada juez de la judicatura. Entonces tenemos el control concentrado que a partir de la Constitución del año 2010 reside en el Tribunal Constitucional el tomar las decisiones cuando mediante acción directa en inconstitucionalidad le son sometidas. En este caso, la naturaleza de la decisión es, llamamos erga omnes, es decir, que tiene efectos para todo el mundo, la decisión que toma el Tribunal Constitucional en ese caso, y es el llamado control concentrado de la constitucionalidad.